y que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces venimos al Señor con una petición y venimos y oramos y le decimos al Señor la necesidad y no pasa nada. ¿Por qué? Porque cuando se termina de orar hay duda en el corazón y sabemos que Dios no obra en la duda y mucho menos en la incredulidad. Por eso dice, creed en Dios. O sea, creed que lo que yo declaro, lo que yo le pido al Señor hoy, Él me lo va a conceder, pero si yo que creo, si yo tengo fe. En la palabra del Señor dice que si yo tuviera fe, como un grano de mostaza, le podría decir al monte quítate y plántate en el mar y el monte obedecería. ¿Por qué no suceden muchas veces los milagros o por qué no se realizan las cosas que nosotros le pedimos al Señor? Porque carecen de fe. Y si de pronto tiene fe, el enemigo coloca duda. Y la palabra dice que la duda es como las olas del mar que van y vienen. Pero también vemos en esta palabra algo muy importante, que es que el Señor dice que cuando fuéramos a orar, tenemos que creer, tenemos que hacerlo con fe, pero que tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? Porque también dice que si tenemos algo en contra de alguien, tenemos que perdonar. Para poder recibir una respuesta de Dios, tenemos que acercarnos a Dios con un corazón limpio. Examinarnos primero en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay resentimientos, hay odios, raíz de amargura, heridas del alma, nosotros sabemos que todo esto Dios lo sana. Y Dios nos da la capacidad de perdonar. Cuando nosotros perdonamos de todo corazón, nuestra atmósfera cambia, nuestra vida cambia totalmente. ¿Por qué? En Proverbios dice que el odio carcome los huesos. Eso quiere decir que trae una enfermedad que puede dañar los huesos. El odio trae enfermedades al cuerpo. Por eso cuando una persona viene al Señor Jesús y entiende el propósito de Dios, el propósito por el cual vino Jesús en la tierra fue a sanar los corazones, a que el hombre aprenda a perdonar. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él estaba ya crucificado con sus brazos abiertos, eso significa que Él abrió los brazos, sus brazos están abiertos, extendidos, acobijando a toda la humanidad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino por amor a nosotros, para que nosotros no nos perdiéramos, para que nosotros fuéramos rescatados de una mala manera de vivir, que fuéramos rescatados del odio, del resentimiento, del no perdón. Todo eso destituye a una persona de la gloria de Dios. Eso no deja alcanzar la bendición. Y Jesús nos lo enseña en el Padre Nuestro, que nos lo enseñaron desde muy niños. Padre Nuestro dice, perdóname como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros le decimos a Dios Padre que nos perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces ahí Jesús enseñó al Padre Nuestro. Y Jesús nos enseña en el Padre Nuestro que tenemos que perdonar las personas que de pronto han sido difíciles o han herido nuestro corazón. Para recibir la respuesta a nuestra petición, hay que perdonar. Dice, para que vuestro Padre os perdone también vuestras ofensas. ¿Cuántos quieren ser perdonados por el Señor? Yo quiero ser perdonada por el Señor. Pues hay un requisito que tengo yo también que perdonar aquí en esta tierra. Y hoy vamos a aprender a perdonar, porque queremos grandes bendiciones, porque queremos que nuestros sueños sean realizados en esta tierra. Y de la única manera para que nuestros sueños se realicen, tenemos que entregar nuestro corazón al Señor Jesús. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude a amar, a perdonar y a bendecir, así como lo hizo en la cruz. Él abrió sus brazos para toda la humanidad,
para que todo aquel que en Él crea se acerque a Él y no se pierda. Por amor, Él abrió sus brazos con amor. ¿A quién? Al pecador, porque Él vino fue a buscar lo que se había perdido, a los que estaban destituidos de la gloria de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de Cristo, a la altura de Cristo, a varones y varonas perfectas como Cristo, que no es imposible, porque para el que cree todo es posible, y para el que se dispone a hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra, pues recibe las enseñanzas del Señor Jesús. Se interesa por las enseñanzas del Señor Jesús, que las encontramos ¿dónde? No en el hombre, sino en las Escrituras. Jesús dijo, escudriña las Escrituras porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Aquí conocemos el propósito de Dios para nuestra vida y el plan de Dios para con el hombre. Y Él muy claro dice, no solamente lo de la higuera podemos hacer. Las Escrituras dicen que aún cosas mayores que las que el Señor hizo podemos hacer en su nombre. ¿Y cuáles son esas cosas? Si creyéramos, la Biblia dice, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Y lo imposible no existe para el Señor. Y Dios nos dio toda autoridad y todo poder. Nos dio su palabra. Él le dice a los apóstoles, no solamente lo de la higuera podéis hacer, si creyeres y no dudares en tu corazón. Lo que diga ahora y lo que diga mañana te será hecho. Pero tienes que perdonar, porque si no perdonas las ofensas, aquí en esta tierra, a las personas que te han ofendido, tampoco nuestro Padre, que está en los cielos, perdonará nuestras ofensas. Entonces, es necesario ser obedientes a la palabra si que podemos heredar el reino de los cielos. Porque el día que partamos de esta tierra, nos vamos a presentar delante del Señor. Y dice las Escrituras que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hemos hecho mientras hemos estado en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y no hay excusa, porque Él nos dejó su palabra. Él nos dejó sus enseñanzas. Él caminó en esta tierra para que nosotros camináramos siguiendo sus pisadas, siguiendo sus ejemplos. ¿Y qué ejemplo nos dio el Señor? De amar. La Biblia dice que el que ama ha cumplido toda la ley porque Dios es amor. El Señor nos enseña con esta palabra que es por fe que nosotros alcanzamos nuestros milagros y tenemos que pedirle al Señor que Él coloque fe en nuestro corazón. Una fe que de tal manera que podamos trasladar los montes a la mar. ¿Qué son los montes? Los montes son todas circunstancias difíciles que se nos presentan en el diario vivir. El monte es aquella situación que solamente acercándonos a Jesús con fe podemos mover esa situación difícil. Y más en estos tiempos necesitamos buscar la presencia del Señor. En estos tiempos es donde más necesitamos y tenemos que vivir como si dentro de 5 minutos nos fuéramos con el Señor, como dentro de 5 minutos nos fuéramos de esta tierra. La Biblia dice, sea que vivamos, sea que muramos, somos de Cristo y nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, porque es a través de la fe que nosotros nos acercamos a Jesús. La palabra es muy clara, dice que el incrédulo no recibe la gracia de Dios, que el incrédulo no hereda el reino de Dios. Para poder entrar al reino hay que tener fe, pero no una fe dividida, porque las personas tienen fe en tantas cosas, en tantas cosas. Hay gente que tiene fe hasta en piedras, tiene fe que en la herradura, que en la pata del conejo, que en la mata de sábila, en cosas creadas, en cosas de la naturaleza, en cosas hechas de manos de hombre, y depositan su fe en cosas que pueden tocar o pueden ver. No,
Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. No lo vemos, pero lo sentimos. No lo vemos, pero el Espíritu Santo nos da convicción que Jesús es real y que murió por nosotros. Nos preparamos no para quedarnos en esta tierra, sino para irnos al encuentro con Jesús. Y Él nos dejó el camino, Él nos dejó su palabra. En la Biblia encontramos nosotros qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Cuando nosotros nos convertimos hacedores de la palabra de Dios, toda nuestra vida va a cambiar y va a haber bendición, va a haber prosperidad, va a haber sanidad y Dios hará lo imposible en nuestra vida y a través de esa fe vamos a alcanzar la victoria en esta tierra. Pero la fe ¿en quién? En Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solamente Jesús sana, solamente Jesús salva, solamente Jesús da vida eterna y estamos esperando su regreso, porque Él prometió en esta palabra, dice que Él va a regresar, que Él un día volverá a esta tierra. En la escritura dice que iba a haber un Mesías que iba a venir, que iba a nacer en Belén, que iba a caminar en esta tierra y esperaban todos el Mesías. Y el Mesías vino, que es el Señor Jesucristo. Y ahorita Jesús dice y las escrituras dicen que Jesús vuelve. Eso es lo que nosotros estamos esperando, el regreso del Señor Jesucristo. El día que regrese el Señor Jesucristo, los que han muerto en Cristo resucitarán para encontrarse con el Señor. Y los que están vivos, dice, veremos el regreso del Señor. Entonces no sabemos cuándo regresa el Señor. Él dice que no retardas su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, a un varón perfecto a la altura de Cristo, para poder mirar un día al Maestro cara a cara como Él es. Estamos viviendo estos tiempos difíciles y Dios ha permitido todo esto que estamos viendo, es para que se quebrante el corazón delante de Él, para que se acerquen al Señor, para que crean que las señales se están cumpliendo y así tomen fe y puedan ser salvos, porque por fe sois salvos, porque es un don de Dios, porque a Dios le plació salvar la humanidad por la locura de la predicación, por su palabra, por la fe en su palabra, por la fe en Él. No hay otro que nos pueda salvar, solamente el Señor Jesucristo, pero hay que tener fe en el corazón. Vamos a orar, a decirle al Señor que nos dé fe, de tal manera que lo que digamos hoy y digamos mañana se cumpla. Y que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Porque vamos a pedirle al Señor la capacidad para perdonar. Padre de la gloria, he oído tu palabra. Te pido que me perdones todas mis faltas y mis pecados, del día que nací hasta el día de hoy. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando me presente delante de ti, pueda decirte, heme aquí, Señor. Señor Jesús, ayúdame a perdonar, dame la capacidad de perdonar. Señor Jesús, aumenta la fe en mi corazón. Señor, necesito fe. Ayúdame, Señor, a tener fe en tu palabra, a tener fe en ti, en tus enseñanzas, a creer que tú eres real, Señor. Señor Jesús, perdona, Señor. Perdona la incredulidad y la duda de mi corazón. Y te pido que hoy aumentes, Señor, y quites la incredulidad y la duda de mi vida. Hoy renuncio, Señor, a todo aquello que me impide ver tu gloria. Hoy perdono las personas que me han hecho daño, que me han ofendido, que no han sido sinceras, Señor, conmigo. Hoy las perdono en el nombre de Jesús. Hoy perdono de todo corazón, porque yo quiero que mi Padre me perdone también mis faltas. Gracias, Jesús, por ayudarme a perdonar. Hoy bendigo, Señor, las personas difíciles, Señor. Y hoy recibo la bendición del Padre,
recibo la bendición del Hijo Jesús y recibo la presencia del Espíritu Santo en mi